Program BI es un centro de capacitaciones, estimados alumnos, como les decía. Mi nombre es Manuel Oliva, soy el fundador de Program BI. Les voy a enseñar el día de hoy a programar en Python. Vamos a ver algo de Power BI y de SQL Server. Cada uno de ustedes va a poder después descargar esta planilla, o más que nada este código, y la planilla también que voy a usar con datos para que ustedes puedan manipularla y puedan practicar también con los códigos que yo les voy a entregar. Así que si se quedan hasta el final de la clase, yo les voy a compartir estos códigos y también pueden empezar a escribir su correo si gustan dentro del chat para después compartirles esta información, se las puedo enviar a su mail también. Bueno, todo este código, para que tomen atención ahora, lo que me interesa es que empiecen a aprender un poco más de qué es lo que son las librerías de Python, por qué es importante el programa conocerlo ahora, en qué nos puede ayudar este programa. Así que les voy a explicar con pera y manzana cómo yo puedo empezar a tratar datos desde planillas Excel, por ejemplo. Si ustedes tienen, por ejemplo, si ustedes tienen un archivo en Excel, el cual manipulan día a día dentro de su trabajo, día a día nosotros estamos expuestos a que la información del negocio venga desde archivos Excel, venga desde archivos planos, u otro tipo de archivos, cierto otro tipo de conexiones, y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? La procesamos esa información, la descargamos, la empezamos a manipular, y empezamos a crear reportes a la medida. La importancia de crear reportes a la medida actualmente es algo muy relevante. No todo el trabajo lo puede hacer el área de tecnología. Ya el área de TI obviamente puede hacer un montón de trabajo dentro de una empresa, pero la reportería del área comerciales, del área de gestión, del área de control, del área comercial, en las distintas gerencias o subgerencias que existan dentro de la empresa, hay distintas formas de crear reportes. Algunos son más ejecutivos y otros reportes son con frecuencias mensuales y otros reportes a lo mejor son con frecuencias anuales. ¿Qué entienden ustedes por base de datos, estimado alumno? ¿Qué es lo que es una base de datos para ustedes? ¿Por qué son importantes las bases de datos? ¿Pueden hablar? Un conjunto de datos que nos da información, historia, por año, por mes, por unidades, por valores. Bien, bien, bien. Por año, por mes, por unidades, por códigos de productos, ¿cierto? Uno también puede sacar un reporte por códigos de productos dentro de una base de datos. Es un lugar donde se aloja bastante información y esa información ustedes la pueden manipular, se pueden conectar directamente a una base de datos, por ejemplo, de SQL Server, que contiene tablas con registros que almacenan día a día tu empresa. Por ejemplo, la tabla ventas, la tabla vendedores, la tabla códigos de producto con los precios de venta, los costos, toda esa información, estimado, está dentro de una base de datos. Independiente del sistema que ocupes, a lo mejor ocupas SAP o ocupa otro tipo de ERP que te ayuda a gestionar la información de tu negocio, todos los sistemas computacionales de cierta manera tienen una base de datos compuesta por tablas y consultas, reportes que yo puedo conectarme directamente y extraer esa información y empezar a manipularla. ¿Dónde puedo ocupar esto? Con Python. En Python existen librerías con las cuales yo me puedo conectar a una base de datos de SQL Server. Y también con Python yo me podría conectar a una planilla Excel como esta, mira. Se las voy a mostrar. Se las voy a mostrar. ¿Ya? Esta planilla Excel, miren esta planilla Excel. Una planilla Excel con datos que ustedes podrían tener fácilmente dentro de su empresa. Van a tener fechas, código de producto, vendedor, local, cantidad, precio de venta, venta total, costo unitario, costo total, utilidad. Tengo una planilla con distintas columnas y estas columnas tienen algo en particular. ¿Cuántos tipos de datos ven aquí en pantalla, muchachos? De la A a la J y del 1 al 23 lo que se alcanza a ver, esa Sí, matriz. perfecto. Perfecto, pero ¿qué tipo de datos son los registros que están aquí? ¿Qué tipo de datos? Ah, numérico, fecha,
Perfecto, por local, o sea, por zona, perfecto, unidades, valores, perfecto. utilidades. Perfecto. Los tipos de datos, por ejemplo, también a lo que me refiero es al tipo de registro que existe. Por ejemplo, la columna C, D y la B, estas tres columnas, son del tipo de datos texto. El tipo de dato, ¿de dónde nace el tipo de dato? Acá en Excel, ¿se recuerdan que acá arribita yo puedo ver el tipo de dato de cada columna? El tipo de dato, muchachos, de cada columna es muy importante dentro del mundo de las bases de datos. Si ustedes quieren partir conociendo de programación, tienen que entender que existen registros en tablas, y estas tablas yo las voy a descargar dentro de Python ahora, y ese código se los voy a compartir para que ustedes los tengan. Después les voy a explicar cómo ejecutar todo eso, se los voy a explicar paso a paso. La importancia ahora es que comprendan que esta tabla de Excel tiene columnas con tipo de datos definido. ¿Qué ocurre si una persona me ingresa una fecha y aquí me escribe hola? ¿Qué pasa con el tipo de datos ahí, de esa columna? Para los resúmenes que vamos a sacar después, van a salir erróneos. ¿Por qué? Porque ese tipo de registro no corresponde a una fecha. Excel tiene esa debilidad, permite que se almacene cualquier tipo de dato. En base de datos es importante que conozcamos cuáles son los nombres de columna de cada tabla, y estos nombres de columna se van a empezar a llamar campos. Y todo lo que está acá adentro, registros. ¿Y qué registros tengo? Registros numéricos, ¿ya? Y registros con textos y fechas, como dijo un compañero acá. Este Excel yo lo voy a cargar directamente a Google Colab. ¿Qué es lo que es Google Colab? Google Colab es una herramienta que trae Google. ¿Para qué? Para que todos ustedes puedan programar de manera gratuita. Tu hijo, si tiene una cuenta de Gmail, y en Gmail tú tienes Google Drive, ¿cierto? Tú tienes un Drive donde guardas tus archivos en la nube, ¿cierto? De Google. Esa información, ese Drive que tú tienes, se puede crear hojas o notas de programación. Por ejemplo, ahora voy a crear una hoja de nota de programación en lenguaje de Python, ¿ya? Así que vamos a programar en Python con los primeros, estos son los primeros códigos que deben de conocer de Python. Python es un lenguaje de programación que está compuesto por librerías. Hay distintas librerías que tienen funciones que nos van a ayudar a resolver distintos problemas comunes que tenemos dentro de nuestra empresa. Google Colab nos va a permitir cargar archivos de la siguiente manera. Miren, uno cuando recién abre un archivo nuevo, un bloc de notas nuevo aquí en Google Colab, se los voy a mostrar, Google Colab, y les voy a compartir el link. Tomen, ahí está, Google Colab, ¿ya? Con Google Colab, ustedes van a poder empezar a escribir estos códigos, estos textos, códigos y textos que ustedes quieran escribir a su medida, ¿ya? Primero, cuando abren Google Colab una nueva nota, y si ustedes entran al link con su cuenta de Google, hay una zona acá abajito que es una zona de una carpetita que dice archivos. Aquí en esta zona de archivos, en esa carpetita de archivos, yo puedo arrastrar un Excel y dejarlo dentro de la máquina de Google Colab. ¿Qué máquina? Google Colab nos entrega una máquina virtual en donde nos entrega un disco, un espacio de almacenamiento y una capacidad en memoria RAM para empezar a ejecutar los códigos y almacenar los datos que tenemos ahora en este momento, esta planilla Excel, al momento de arrastrarla acá a Google Colab. Miren aquí, a esta zona acá abajo, ese Excel también lo puedo arrastrar. Todos los archivos Excel que arrastren en esta zona de archivos, ¿ya? Aquí hay una carpetita, se pincha, esa zona de archivos. Esos archivos van a quedar cargados aquí. Todo parte desde acá arriba. Puedo insertar un texto que diga, hola, alumnos, y puedo insertar después códigos, ¿ya? Y aquí empiezo a escribir mis códigos. Ahora les voy a entregar los códigos que vamos a visualizar. Miren, esta es la primera librería que van a conocer. Es una librería llamada Pandas. Pandas nos va a ayudar a conectarnos a archivos Excel
y a conectarnos a este Excel que yo acabo de conectar acá, de entregar acá en la zona de archivos. Mira, aquí en la zona de archivos está mi archivo Excel llamado BDVentas Python. El archivo Excel que yo les acabo de mostrar. ¿Ya? Con fechas, código de productos, vendedor. ¿Cuántas columnas con información tengo acá? Tengo 10 columnas con información. Esas 10 columnas también las tengo que visualizar acá en Python. Entonces, el primer código que corro es ejecutar una librería, y esa librería que voy a ejecutar me va a permitir conectarme a esa planilla Excel. Además, voy a ejecutar una actualización si es que es necesaria. Hay una actualización que hay que ejecutar. En algunas ocasiones el programa de Google Colab les puede pedir una actualización para empezar a leer estos archivos Excel. Mira, este es el primer código, esta primera línea que ustedes ven acá, es una línea, una instrucción que me dice, oye, conéctate al Excel y extráeme toda esa información y créame un objeto llamado DataFrame. ¿Qué es lo que es un DataFrame? Es un concepto muy importante dentro del mundo de ciencia de datos, en el mundo de programación. A lo mejor ustedes trabajan en la banca, en empresas de contabilidad, finanzas. En mi caso, he trabajado en el área de riesgo, en una corredora de bolsa, y también trabajé en la jefe del Banco Itaú, en el área de inversiones. En el mundo de inversiones se manejan millones de datos. Cuando tú trabajas con millones de datos de distintas fuentes, desde Bloomberg, desde el terminal de la Bolsa de Santiago, información de los sistemas del banco, información del Banco Central, todas las fuentes de datos a las cuales yo puedo acceder y empezar a tomar esa data, valorizar portafolio de todos los fondos mutuos del banco, tomando una cinta de precio día a día, todo eso se puede automatizar, con lectura directa de distintas fuentes de información. Y no estar viendo Excel por Excel o metiéndome a la página del Banco Central de forma manual para extraer datos, no. Todo se automatiza. Conexiones con SQL, con las bases de datos, en donde se guarda gran cantidad de información también. Todo eso se guarda. ¿Qué me va a permitir? ¿Qué me va a permitir hacer esto? Conocer de base de datos, y conocer de estructuras de datos. Python me va a ayudar a que ustedes, y nos va a ayudar a todos, a que con esta simple instrucción, con esta simple fila, que se las voy a compartir ahora, con esta fila, creo que ya se la compartí, con esta fila, miren, si yo ejecuto esta fila, se va a ejecutar la carga del Excel. Les voy a compartir el Excel para que lo tengan a mano. Bueno, se lo voy a compartir a todos. Voy a guardar el archivo. Recuerden que ustedes pueden tener distintas planillas Excel. Podemos tener, por lo tanto, distintos data frames. Vamos a crear el primero que se llama BDVentas. BDVentas es un objeto que capturó toda la información del Excel que cargamos acá. Y el Excel se tiene que escribir tal cual como está cargado dentro de Google Colab. ¿Ya? Se tiene que escribir, si comienza con mayúscula o con minúscula el nombre del archivo, ese archivo, estimado, ahí les compartí los archivos Excel para que los tengan. Este nombre tiene que ser idéntico acá, en este paso. Por lo tanto, la librería pandas la voy a abreviar como PD. ¿PD qué significa? Significa que yo voy a poder utilizar las funciones de pandas para tener lectura de un archivo Excel. Voy a tener la lectura precisa del archivo. Voy a imprimir cómo se ve BDVentas internamente dentro de Python. Cómo lo está tomando. Cómo tomo los registros. ¿Ya? Cómo imprimo lo que contiene, de cierta manera, este pequeño data frame. ¿Ya? Nuestro primer data frame llamado BDVentas. BDVentas es un objeto que contiene una estructura de columnas y filas. Cada columna va a tener un tipo de dato particular. Por lo tanto, es importante conocer qué es lo que es BDVentas. Así yo conozco un objeto de Python. Mira, ahí te compartí un código con el cual yo puedo empezar a decirle a Python, oye, ¿qué tipo de objeto es un producto o es algo que fue creado recién? BDVentas se creó como un data frame para capturar esa información y llevarla a Python. Es un data frame. Este tipo de data frame, miren,
yo voy a poder ver la estructura o los nombres de cada columna con esta función, ¿ya? Voy a empezar a conocer los nombres de columna, y mira, aquí está la columna utilidad, acá está la columna vendedor, la columna código de producto. El mismo nombre, cada nombre de las columnas del Excel, si el Excel tuviera 100 columnas y 1.000.000 de registros hacia abajo, ese Excel completo se podría capturar la información de las 50 columnas con toda la información de filas que tenga con registro. Es importante conocer los nombres de columna, porque ya que con estos nombres de columna voy a poder después empezar a programar y decirle a Python, oye, yo quiero tomar 2 columnas de toda esa planilla Excel y graficarla, y crear un resumen. ¿Por qué? Porque las ventas están detalladas por productos o por fecha, y yo podría empezar a crear resúmenes con los datos. Las mismas tablas dinámicas de Excel son las que vamos a terminar haciendo acá. Así que les voy a compartir, recuerden que les voy a compartir, para los que se quedan hasta el final, les voy a entregar este código que yo estoy escribiendo, lo voy a descargar y se lo voy a entregar por chat. Para todos los que se queden, todos estos pasos que les voy a entregar aquí, y les voy a entregar el archivo Excel también, pero ya se lo envié. La idea es que estas primeras funciones de Python me ayuden a conocer de qué manera yo podría imprimir los primeros 7 registros que contiene un data frame, por ejemplo. Hay distintas formas de imprimir los primeros registros, ¿ya? Hay una función llamada print, que yo puedo imprimir un párrafo en Python de la siguiente manera. Mira, un párrafo en Python se imprime con comillas simples y un texto. Y abro paréntesis y cierro paréntesis. Esa primera línea está imprimiendo un párrafo, una pequeña oración, ¿cierto? Y B de ventas, esta segunda instrucción que está acá abajo, imprimir a B de ventas, las 7 primeros registros que encuentre, las primeras 7 filas, lo va a imprimir de esta manera. O existen otras maneras de llamar los 7 primeros registros, utilizando algunos comandos particulares como iloc. Son cosas técnicas que a lo mejor se van a encontrar, pero funciones básicas que a lo mejor le pueden servir va a ser esta. Esta es una función básica para conocer qué es lo que contiene un data frame. Ustedes van a anotar el nombre del data frame, bd-ventas, y van a escribir esto al lado. Punto, head, ¿cierto? 7, entre paréntesis. Y van a poder apreciar las 7 primeras filas que contiene el Excel. ¿Ya? ¿Qué es lo que pueden ver en la primera columna? ¿Qué es lo que hay? De esta impresión que hice aquí. Fechas. ¿Cuál es la... Y antes de la fecha, ¿qué es lo que hay antes de la fecha? Número. ID. El índice de la fila. El índice. Este 0, 1, 2, 3, 4, 5, eso no estaba en Excel. El Excel comienza desde la fecha en adelante. Pero Python, escúchenme bien, Python, por cada fila de registro que ustedes tengan, desde una tabla en Excel, desde una tabla de SQL Server, de cualquier tipo de estructura de datos, cuando yo estoy trabajando con un data frame, ese data frame va a estar estructurado a través de un índice. Un índice, ¿qué es lo que es? Cada fila de registro va a tener un número único. Nunca se va a repetir este índice, y parte en 0. Y esto significa que después yo puedo llamar, oye, quiero imprimir el índice 1, quiero saber la información que hay en el índice 1, quiero saber la información que hay en el índice 4. Y yo podría después decirle a Python con código cómo entrar a la matriz de datos. Este Excel que se cargó aquí, hace pocos minutos, yo puedo entrar a cualquier fila y columna y obtener información para procesar otras cosas. ¿Qué es lo que hacemos habitualmente con la información nosotros? Resumimos la información de las ventas, por ejemplo, por vendedor. Aquí está el señor Juan Romero, varias veces aparece el Juan Romero. El Juanito, siempre está, vendedor. Estrella. Ahí está. Yo puedo decirle a Python, mira, tú ya tienes todas las ventas de mi empresa, de los últimos 3 años. Quiero hacer un resumen por vendedor. Quiero saber qué vendedor fue el que vendió más y qué vendedor es el que vendió menos. ¿Ya? O podría hacer un resumen. ¿Por qué otras columnas más yo podría hacer resúmenes con estos datos? Por producto. Ya.
por local, también escribe por ahí Sebastián. Entonces puedo empezar a crear resúmenes, como las tablitas dinámicas. Vamos para allá ahora. Y con estos resúmenes los voy a graficar. Hoy día, ustedes van a aprender librerías para hacer gráficos con Python. Hay librerías que son espectaculares. Hay librerías que ustedes podrían conocer cosas como esta. ¿Ya? Por ejemplo, hay librerías que me van a permitir visualizar la información dentro de Python de una manera distinta. Todos los que quieran entrar al mundo de la ciencia de datos, con algunos códigos tan cortos como este, 4 líneas, pueden hacer cosas como la que están viendo acá arriba. Todo ese gráfico y toda esa matriz. Profe, no entiendo qué significa eso. ¿Por qué tiene tantos gráficos? ¿Qué se armó ahí? ¿Por qué con 4 filas yo podría armar eso? Python me va a entregar la posibilidad de conocer librerías como esta, que se llama Cyborg, o conocer una librería que es bien particular, que también es para trabajar con gráficos, que es Matplotlib, ¿ya? Yo también puedo tener herramientas de visualización con datos para hacer pronósticos. ¿Por qué son tan demandados los cientistas de datos actualmente? ¿Por qué los cientistas de datos son personas que el mercado laboral transversal en cualquier tipo de empresa? Miren, si ustedes son de acá de Chile, miren los clientes que se han capacitado con nosotros. Esta es nuestra página, capacitaciones.programbie.cl, pero los clientes que se han capacitado acá en Program BI, la Fiscalía Nacional, Banco de Chile, la CMF, las distintas instituciones, tanto financieras, empresas mineras, empresas de energía, todos grupos de empresas que se han capacitado con nosotros, en donde nos han enviado sus trabajadores del área de finanzas, contabilidad, del área de tecnología, han enviado a sus colaboradores para capacitarse con nosotros en qué tipo de herramientas, en Python, en Power BI, en SQL Server, en R, y además en otros tipos de programas hechos a la medida también para las instituciones. Pero nuestros cursos los pueden tomar particulares o empresas, así que si quieren información de nuestros cursos, escríbanme el correo por chat, yo después les voy a enviar información detallada de todos nuestros programas, los valores y todo eso, ¿ya? Pero ahora es importante que sigamos con nuestro archivo Excel, empecemos a... Tema del internet. ¿Sí? Empecemos a trabajar con nuestro archivo Excel, ¿cierto? Este archivo Excel, estimado alumno, nos va a servir a nosotros para crear distintos tipos de gráficos y empezar a crear resúmenes también, ¿ya? Miren, este Excel que estamos visualizando con esta simple línea, con esa línea, visualizamos las 7 primeras filas que se cargó del Excel. ¿Qué hice primero para que el Excel corriera? Recuerden, importamos la librería Pandas, después hacemos una actualización aquí en Google Colab. Con esta línea creamos un objeto nuevo llamado B de ventas, y con esta función para tener lectura de archivos Excel, ¿ya? Con esa función para tener archivos lecturas Excel, yo voy a poder capturar la información que está dentro de ese archivo. Si ese archivo tuviera más hojas, yo también podría llegar a las distintas hojas de ese Excel y capturar la información. Ahora bien, explorando los datos. Yo con esta información yo puedo empezar a explorar los datos, o puedo empezar a crear otros pequeños data frames que me permitan tener 2 columnas solamente, por ejemplo, local y cantidad. 2 columnas, porque acá tengo mucha información. Podría tener 50 columnas, sin ningún problema. Pero yo esas 50 columnas, si necesito hacer un gráfico por local, para saber la cantidad de unidades que se vendieron por local, no necesito las 50 columnas con datos. Entonces, la siguiente fila que les voy a enseñar ahora, esta instrucción, es cómo puedo tomar de toda esa matriz de Excel, de todos esos datos de Excel, de todas esas columnas, cómo puedo capturar 2 solamente. Y esas 2 columnas que capture queden almacenadas en un objeto que es del tipo de datos DataFrame, llamada venta local. Entonces, venta local
que es un data frame, miren, venta local, va a ser un resumen de la matriz principal, ¿ya? Por lo tanto, miren, si yo quiero ver los tipos de datos a los que corresponde este nuevo data frame, este resumen de datos, en donde es como si hubiese copiado 2 columnas de Excel y lo hubiese pegado en otra hoja de Excel. Esta opción que tengo para capturar esa información, yo puedo revisar cuáles son los tipos de datos que contiene cada una de las columnas que se seleccionaron. Local, mira el tipo de datos que tiene. Y cantidad, mira el tipo de datos que tiene. ¿Qué significa ese tipo de datos, float 64? ¿Quién sabe qué significa esa cosa tan técnica ahí? Cantidad, float 64. Local, object. ¿Por qué dice esto? ¿Quién sabe? El de float yo sé que es decimales, que no son enteros, pero el 64 se lo debo. Perfecto. Entonces, que el campo, que esta simple instrucción, si ustedes llegan algún día a un lugar de trabajo, a ustedes les van a decir, mira, no te van a mostrar las planillas Excel, a lo mejor después te las muestran, pero te van a decir, mira, son todos estos los data frames que tenemos para trabajar. Este data frame se conecta a un Excel que lo dejamos guardado en cierta carpeta, y ese Excel a lo mejor se actualiza todos los días. O otro data frame conectado a una tabla de SQL, y así no tengo que estar descargando los archivos Excel. Ese es el objetivo de estos cursos, tanto el de Python, Power BI o SQL Server, es que los alumnos aprendan a sacar el mayor potencial de estos programas, ¿ya? ¿Qué puedo hacer con estos datos? Yo puedo empezar a explorarlo. Acá tengo una función que me va a ayudar a explorar los datos. Las dos columnas, mira, local dice que tiene 235 datos, y cantidad tiene 235 datos. ¿Y qué significa esto? Ese 6. ¿Por qué si aquí el programa con esa fila, con esa instrucción que le envié, el programa ahora está analizando, dos columnas y me entrega distintos indicadores estadísticos? ¿Pero por qué me entrega 6? ¿A qué se referirá eso? Por ahí Sebastián dice que son 6 valores únicos. O sea, el Excel, ¿cuántos locales distintos entonces tengo? Ah, el profesor acá tenía el local de... los locales que yo tenía acá a simple vista, mira, se ve Santiago, Rancagua, y hay otros locales más. Son 6 distintos. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Pregúntenme nomás. Activen el micrófono. Sí, tengo una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, estimado. Sí, mira, yo para entrar en contexto, yo estoy apenas adentrándome en el mundo de ciencia de datos por temas laborales, ¿no? Y esto ha sido un boom, pues acá en el país, en Colombia particularmente. Pero sí tengo una duda que siempre me ataca, y es, si bien es cierto, yo los datos los puedo manejar con tablas dinámicas, macros y demás, desde un Excel y hasta hacer gráficas y todo lo demás, ¿qué me impulsaría o cuál es ese gancho del usar Python? Entendiendo que pues, yo empecé ya a programar en Python, es una herramienta excelente, un lenguaje de programación bastante útil, pero a nivel de datos, de análisis de datos, todavía no entiendo esa parte. Si sería tan amable de aclarármelo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es una muy buena pregunta. Y se lo voy a explicar a todos. Escuchen muy bien, porque en el mundo de la ciencia de datos, actualmente, ¿cuántos empleos nos están solicitando especialistas en conocimientos de ciencia de datos, ¿cierto? En conocimientos de análisis de datos? Miren, aquí aparecen varias cosas, varios tipos de trabajo, opciones laborales, en donde se requieren distintos especialistas, ¿ya? Que manejen tanto Python, Power BI, SQL o R. ¿Qué significa ser cientista de datos? Yo se los puedo explicar de cierta manera, hablando de una manera bien básica. Cientista de datos va a significar que ustedes puedan tomar toda la información del negocio, toda o gran parte de la información histórica de tu empresa, puedas manipular todo ese gran volumen de información, manipularlo
sacando distintos tipos de muestras de datos, esas muestras de datos, llevarlas a programas que hagan modelos predictivos. Y estos modelos predictivos que vayan ayudando a predecir, por ejemplo, las ventas del negocio, o que nos ayuden a predecir cuáles son las cantidades de unidades que yo debería empezar a comprar a mis distintos proveedores que están en distintos lugares del mundo, porque hay que planificarse muy bien. No me puedo quedar con sobrestock dentro de mi bodega. ¿Cómo pronostico? Utilizando algún modelo de regresión lineal, utilizando algún otro tipo de modelo que me permita analizar las variables, a lo mejor donde ya no existe un mundo lineal, porque finalmente ustedes lo saben muy bien, nada es lineal en la vida real. Siempre vamos a estar expuestos a que el dólar suba por distintos tipos de variables, ¿cierto? Por el cobre, por la oferta, demanda, obviamente, del billete, y todo ese conjunto de información, no solamente numérica, sino que también de texto, de las redes sociales, toda esa información que Python R, con las distintas librerías que se asocian, primero que nada, a la limpieza y exploración de los datos. ¿Qué es lo que es eso, profesor? Lo primero es explorar tu información, verificar si tú tienes datos nulos, vacíos, y si esos vacíos los completas con un reemplazo bien particular. Tú no puedes poner, por ejemplo, el valor del dólar en un día feriado. El Banco Central no te muestra el valor del dólar para un día feriado acá en Chile. ¿Qué dólar pondrías tú? ¿El dólar del día de ayer? ¿O saco el promedio entre el dólar del día siguiente más el dólar del promedio del día anterior? ¿O no dejo nada nomás, el dato en blanco? Pero ¿qué pasa ese día que fue feriado en Chile, pero no fue feriado en el resto del mundo? Y tú tienes datos que tienes que procesar ese día. Entonces, ¿qué valor le pones al dólar ahí? Puedes ocupar un modelo de interpolación lineal. Y aquí empiezas a trabajar con herramientas un poco estadísticas, matemáticas y de programación. Se necesitan especialistas que puedan manipular, conectarse primero que nada a los datos, que es lo más básico, lo que están viendo ustedes, cómo conectarme a una planilla Excel. Pero después yo les puedo decir cómo se pueden conectar a millones de tweets o mensajes o noticias, a 100.000 accesos de noticias de todo el mundo, capturar esa información de texto, traerla en las distintas estructuras de datos que Python me puede permitir, y decirle al programa, y con algunos ciertos modelos predictivos y modelos de aprendizaje automático, decirle al programa que empiece a interpretar todos esos párrafos que va a encontrar en las distintas noticias, donde yo le puedo entregar un link que me vaya a preguntar día a día. Entonces, el mundo de la ciencia de datos, primero que nada, ustedes deben conocer cómo trabajar con grandes volúmenes de datos. ¿Qué programa me ayuda a trabajar con grandes volúmenes de datos actualmente de los que ofrece Program BI? ¿Cuáles son los programas que me ayudan a manejar grandes volúmenes de datos? SQL. SQL. ¿Para qué sirve SQL Server, estimada? Para hacer un manejo de la data, para hacer relaciones de datos también, para hacer estas mismas tablas para trabajar. Perfecto, perfecto. Entonces en SQL Server yo podría guardar 40 millones de registros en una tabla, entrar a esa tabla, tomar toda esa información histórica, analizar cómo se comportan nuestros clientes. Yo puedo tener 80 columnas con información de nuestros clientes, ¿eh? 80 columnas, con todo el detalle completo de las ventas. Pero ¿cómo podría saber qué cliente me van a comprar el próximo mes? O en 2 meses más, o en 6 meses más, utilizando todas las variables del negocio, tanto internas como externas. Y los modelos de pronóstico, adivinen lo que pasa cuando yo pronostico que mañana el dólar va a estar a 8.50. Y ustedes me van a decir, profe, el dólar llegó a 8.45. ¿Cuánto fue el error que tuve? De 5 pesos. Esos 5 pesos no lo olviden nunca, porque en el mundo de la ciencia de datos, lo más importante es el error. Si tú pronosticas que mañana el dólar va a estar en 8.50 y el dólar cierra en 8.45 o cierra en 8.55, tú te equivocaste en 5 pesos. Hacia arriba o hacia abajo. Los modelos de pronóstico después aprenden de los errores. Y cuando yo aprendo de los errores, los modelos se empiezan a ajustar.
y el error empieza a disminuir con el tiempo. Los mejores cientistas de datos, ¿quiénes son? No los que se conectan a todas las bases de datos y arman todos los gráficos habidos por haber, porque esos son los que hacen los trabajos, los analistas, junior. Desde acá se parte. ¿Y a dónde podemos llegar? A que distintos análisis estadísticos y análisis que ya pasan a ser ya de visualizaciones un poco más técnicas en el mundo de data science, por ejemplo, trabajar con matrices de varianza, covarianza, trabajar con este gráfico, mira este gráfico que podríamos trabajar en Python sin ningún problema, mira este gráfico, ¿qué hace este gráfico que ustedes están viendo aquí? Con estas líneas que tengo acá abajo, con código donde importo matplotlib, que importar esa librería es una librería de gráficos. Si ustedes van a una entrevista laboral, le van a preguntar, ¿usted conoce Python? Sí, es un programa que me permite automatizar planillas Excel, como lo que hacíamos antes con código en Visual Basic de Excel. ¿Quién programa una macro aquí? Levante la mano, ¿quién programa una macro? Yo igual amo Excel, yo lo amo, infinito. Pero ¿quién no programa una macro en Visual Basic? ¿Ya? Automatizando cosas. Pero mira esta herramienta de visualización. Mira lo que hay aquí. Puedo tener millones de datos y empezar a resumirlo en matrices, en donde ya empiezo a incorporar los colores como una escala que me permite interpretar esta visualización de una manera tranquila. Mira, acá tengo año y tengo mes. Y acá dentro imagínate que tengo las ventas en millones de pesos de mi negocio. Los lugares más claros son las ventas más altas. Los lugares más oscuros son las ventas más bajas. Profe, ¿qué es lo que hace un cientista de datos? Le pasa todos esos gráficos al gerente comercial y al gerente de operaciones. Le voy a entregar todos estos gráficos de visualización de cómo agrupar la data, de cómo segmentarla, de cómo empezar a ver los distintos comportamientos también de imágenes, videos, fotos, analizar las fotos de las estrellas, del espacio, lo que hacen. ¿Han escuchado las noticias cuando los astrónomos o las distintas personas que analizan las fotos que sacan nuestro centro astrológico, ¿cierto que tenemos? Todas estas fotos de visualización que existen directamente hacia el espacio, esa información se puede procesar con Python, porque cada parte de la foto es un número que de verdad, si ustedes después entendieran, no es tan difícil poder calcular la distancia entre dos estrellas, y no hay que ser ingeniero en física para entender eso. Ya no. Ah, profe, entonces podemos aprender cosas que a lo mejor eran muy lejanas, acercarnos algún día a comprender. Así es. Python se nos abre todo ese mundo, mire, y podemos empezar a crear distintos tipos de visualizaciones, distintos tipos de gráficos. Yo le puedo entregar al programa más de una columna con datos, ¿ya? Por eso es importante. ¿Por qué? Porque los cientistas de datos y todo el equipo de trabajo que toman después decisiones con la data y empiezan a automatizar y empiezan a capturar toda la información que está suelta, porque típico que dejamos a veces planillas Excel en lugares que después no la ocupamos más. Ah, total, esa es la información del mes pasado, no sirve de nada. Y uno empieza a borrar esas carpetas. Incluso uno elimina correos que me llegan habitualmente y no los guardo, no guardo nada de esa información histórica. Yo desde ahora en adelante te puedo decir algo: guarda todos los archivos Excel en carpetas. Después, con simple código de Python, tú puedes entrar a la carpeta y abrir 300 archivos Excel al mismo tiempo y empezar a agrupar toda esa información. Con Python puedes abrir 300 archivos y crear uno solo, una tabla única, si cada archivo diario tiene la misma estructura. Si son 10 columnas con la información de las ventas de mi negocio, y todos los días me llegan esas 10 columnas, pero con distintas filas de registro, Python puede entrar a la carpeta y agrupar toda esa información, y toda esa data llevármela a una tabla de SQL. Y en SQL yo después puedo trabajar conectándome a Power BI, y en Power BI crear la reportería. Dentro del código de programación de lo que les estoy mostrando ahora, existen distintos tipos de estructuras de datos, ¿ya? Y hay una forma de empezar a crear resúmenes con los datos. Miren,
para entender después cómo yo puedo hacer un gráfico bonito, como los que les estaba mostrando anteriormente, ya sea de algunas librerías, las más básicas, a las librerías que son un poco mucho más técnicas, y existen varias librerías más que nos van a ayudar a hacer gráficos en Python, ¿ya? Yo puedo tener un data frame llamado ventas por fechas, por ejemplo. Yo le digo al programa, mira, tráeme 2 columnas con información del Excel. Ahí está. 2 columnas con información, fecha y cantidad. Y le digo al programa, ahora imprímeme esas 2 columnas, el tipo de dato. La columna fecha, la columna cantidad. Están en formato correcto, tipo de datos correcto. ¿Qué podría pasar con la columna fecha, muchachos? ¿Qué podría pasar con la columna fecha? El tipo ¿Siempre de la datos. vamos a tener como fecha ahí? ¿Cómo podría llegar la fecha? ¿Cómo les llega a usted a veces la fecha en un archivo Excel? Les podría llegar como Puede ser texto, en formato Como número. como número, como texto. Entonces miren esto. También hay unos códigos, les voy a mostrar y se los voy a compartir unos códigos, porque el día de mañana cuando ustedes abran sus planillas Excel y vean los tipos de datos de sus columnas, ustedes me van a decir, chuta, el profesor Manuel no nos enseñó cómo cambiarle el tipo de datos a un pequeño data frame, ¿ya? Y mira lo que voy a hacer aquí. Voy a crear un data frame con una estructura que se llama diccionarios. ¿Alguien conoce esta estructura? Miren, ¿habían visto esta estructura de almacenamiento de datos, la que está aquí? No, por mi parte. ¿Alguien ha trabajado con ese tipo de estructura de datos? ¿No? Son parecidos a los JSON. Bien, son parecidos a los JSON. Muy bien, muy bien. Y los que no los conocen, empiecen a conocerlo. Pregunta. ¿A quién le gusta Cristiano Ronaldo? ¿O a Messi? ¿O a Ronaldinho Gaucho? ¿O a Maradona? ¿Quién no sigue alguna cuenta en Instagram de algún famoso? Si un famoso publica algo en Francia, en menos de 2 minutos él podría tener 7 millones de reacciones en todo el mundo. Esa información, ¿dónde se está almacenando? ¿En una tabla de SQL Server? ¿En qué país se almacenaron todos esos registros? ¿Quién los toma? Toda esa información de like, cada una de las cuentas del mundo, los millones de personas que hacen like y en menos de 2 minutos tiene 7 millones de me gusta a una foto que publica un famoso, eso no está guardado en una tabla de SQL Server. No está en un servidor local ahí al lado de tu ciudad. Entonces, ¿cómo viajan tantos datos a gran velocidad y los programas pueden contar así de rápido que hicieron 7 millones de likes en menos de 1 minuto, en todo el mundo? Profe, ¿en qué tipo de estructura de datos viaja la información de las aplicaciones? Bueno, aquí les puedo mostrar algo. Un tipo de estructura en las cuales las aplicaciones podrían trabajar. ¿Ya? Ya no son tablas de SQL, son definiciones. Aquí producto está definido con 3 datos: mesa, silla y cuadernos. Si yo ejecuto esto, estoy creando un data frame llamado datos. Y ese data frame contiene 3 registros y 3 filas con textos y supuestamente números. Pero miren esto. Miren este diccionario. Datos es un diccionario. DF es un data frame. ¿De quién? De datos. Porque datos entrega esa estructura de información, entonces datos se transforma en un data frame que yo voy a guardar en DF. Entonces, DF, ¿qué es lo que es? Es un objeto de visualización en donde yo voy a tener información de ese diccionario. Aquí podrían haber millones de definiciones, millones de productos, millones de cantidades, pero este es una pequeña muestra de una estructura de datos que ustedes ya deberían empezar a conocer. No todo se maneja en Excel ni en tablas de SQL. En Program BI, la idea es que ustedes aprendan a manipular distintos tipos de datos, ¿ya?
Acá pueden ver después, por ejemplo, dentro del curso de Python, SQL o Power BI, en cada uno de los cursos, ustedes después podrían ver el detalle completo, el temario. Por ejemplo, Power BI, que es un programa que me va a ayudar a hacer visualizaciones, paneles gráficos, interactivos. Esos paneles de visualización, con Power BI yo podría aprender en 40 horas de trabajar de cero al nivel experto, ¿ya? Pero pueden tomar un curso de 20 horas. De SQL también lo mismo, 20 horas de SQL, 20 horas de Python, y podrían aprender a conocer los distintos tipos de estructura de datos con las cuales el mercado laboral trabaja. Estas no son cosas antiguas. Pero aquí va a ocurrir algo, miren. Miren lo que va a ocurrir aquí. Aquí van a llegar a tener, a lo mejor el día de mañana, un problema en donde su data frame, los tipos de datos, cantidad ya no es numérico. Cantidad ya no es un campo numérico. Si no es un campo numérico, ustedes no van a poder resumir los datos. Entonces, cantidad quedó definida como un object. ¿Por qué? Porque los tipos de datos de textos en Python se escriben con comillas simples. Y los números en Python se escriben sin comillas. ¿Ya? Aquí voy a tener problemas. Entonces, aquí les voy a entregar un código que les pueda ayudar cómo puedo transformar el tipo de datos de una columna. ¿Ya? Si una columna trae un tipo de datos que no corresponde, yo la puedo transformar a un tipo de datos numérico, con una simple línea de instrucción. Ah, profe, entonces la columna cantidad ahora va a ser el tipo de datos float, que va a ser un tipo de datos que me va a permitir guardar números con decimales. ¿Ya? Por lo tanto, Python me va a ayudar a capturar información, y si esa información no viene en el tipo de datos que necesito, yo con ciertos códigos puedo empezar a cambiar el tipo de datos, porque eso es lo básico. Lo básico es partir por la exploración de tus data frame, empezar a conocer los tipos de datos de tus columnas, empezar a cambiarle el tipo de datos, y ahora vamos a graficar. Vamos a agrupar los datos. Mira, yo con esta instrucción, acá abajo, con esta instrucción, miren, si corren primero, tienen que correr esta instrucción primero, ventas. Aquí vamos a crear un data frame, ¿cierto? Que ya vimos los tipos de columnas que tiene este data frame, que es fecha y numérico, y ahora vamos a crear el primer resumen de datos. ¿Cómo creo un resumen o una especie de tabla dinámica en Python? Así puedo crear una especie de tabla dinámica con este código. Acá yo puedo empezar a decirle al programa, mira, quiero que me agrupen los datos por fecha. Si tengo 100 ventas con la fecha de hoy, quiero que el Python me muestre una vez nomás la fecha de hoy y el monto total, la venta de unidades o la cantidad de unidades. ¿Ya? Así que con ese código yo puedo empezar a agrupar los datos y puedo empezar a sumar la información, ¿ya? A sumar algunas columnas. Por lo tanto, formo un objeto llamado resumen-1, que resumen-1, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser un cálculo en donde día a día el programa empezó a resumir la información, empezó a sacar la suma. También yo podría hacer un resumen por local, como lo habíamos visto. Este código que les voy a enviar ahora nos va a ayudar a sacar un resumen por local. ¿Ya? Por local, miren. Yo le digo al programa que, si le digo al programa, mira, quiero que venta local, venta-local, que es un data frame, quiero que lo agrupe por local, por esa columna. Y la columna que va a recibir un cálculo interno va a ser la columna cantidad. La columna cantidad se va a estar sumando. Puedo tener 100 millones de datos y los distintos locales en las ciudades que ustedes pueden apreciar ahí, la información ya se empezó a resumir. ¿Ya? La información se empezó a resumir por cada uno de los locales. Entonces, estas dos líneas tratan de armar lo que hace una tabla dinámica en Excel. ¿Ya? Una tabla dinámica en donde yo empiezo a entregar un campo que me agrupe y un campo que se calcule. ¿Ya? Y así como las tablas dinámicas me permiten sacar resúmenes, ¿cierto? Con esa información yo puedo empezar a trabajar. ¿Qué es lo que es resumen 2? Estos objetos, estos pequeños informes de resúmenes, ¿qué es lo que son? Son pequeños data frames que me van a quedar. Son nuevos data frames. Entonces, resumen 2, ¿a dónde yo me podría llevar esta información? A un panel de Power BI. Y en Power BI empezar a crear la reportería. Entonces, yo con esto podría crear un gráfico, mira.
Este es un primer gráfico que podría hacer con esa información. Con lo que aparece en resumen 2. ¿Ya? Resumen 2 lo crea aquí. Aquí crea resumen 2. Que nace de una agrupación de local, de la columna local. Y en donde la columna cantidad se está sumando. Podría sacar el promedio, la cantidad de unidades, y podría tener varias columnas con cálculo dentro de esta matriz de reporte. Y esta matriz de reporte a lo mejor llevármela a una tabla de SQL, y en SQL Server guardar estas tablas de reporte, que son más livianas. Y estas tablas de reporte después conectarla a Power BI. ¿Conocen Power BI? ¿Para qué me sirve Power BI, chiquillo? Para visualización. ¿Cierto? Para visualizar datos. Les voy a mostrar algo de Power BI, miren. Miren. Con estos pequeños resultados en Python, con estos data frames que voy a tener, yo después le puedo decir al programa, oye, quiero conocer Power BI, miren, ahí está Power BI. ¿Ya? Acá están las librerías que tienen gráficos interesantes. Acá está la información de la librería Pandas, ¿ya? Para que lo tengan ahí. Acá en visualización de datos en Power BI, estimado alumno, ustedes van a poder crear de cierta manera resúmenes con datos, por ejemplo, para verlo en paneles de visualización, en distintos dashboards, ¿ya? Paneles que van a poder ver, por ejemplo, en una tablet, o en un computador, o en un celular. En un celular ustedes también podrían ver de cierta manera un panel gráfico dentro de Power BI, y con Power BI usted empezará a crear toda la reportería del negocio, ¿ya? Pero con Python también tengo distintos gráficos interesantes, y con Python no pago licencia. Python es un lenguaje gratis. Con Power BI yo pago licencia, las empresas tienen que pagar licencia. Ustedes pueden tomar el curso de Power BI para aprender a hacer gráficos de forma rápida, sin ningún problema. Después entren a nuestro canal de YouTube y van a ver clases gratis ahí que yo tengo, con conocimiento en SQL y con conocimiento en Power BI. Cómo van a poder trabajar con los dos programas. Así que después síganos dentro de nuestro canal de YouTube también, para que vean más material asociado a esos programas, ¿ya? Pero estos sets de datos que les estoy mostrando, estos resúmenes que me aparecen acá en Python, yo se los puedo entregar a Power BI para que visualicen la información, ¿ya? Y puedo empezar a crear gráficos como este, en donde puedo asignar un nombre a cada eje, ¿ya? A cada eje puedo asignarle un nombre, ¿cierto?, dentro del gráfico, y puedo crear un gráfico como este. También, como les decía, yo puedo empezar a crear resúmenes un poco más sólidos. Mira este resumen. Miren ese código. Tomé el mismo set de datos, venta local, en donde tiene el local y la cantidad de unidades, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hice con la columna cantidad? Empecé a calcular la suma, ¿cierto? Tengo la cantidad de unidades, tengo la desviación estándar, puedo tener cualquier tipo de cálculo matemático dentro de las funciones que me permiten manipular Python, ¿cierto? De cierta manera yo podría tomar ahora esta matriz de reporte, esta matriz de resumen, yo la podría tomar para empezar a sacar otro tipo de análisis. Mira, ¿cuántas personas fueron las que, cuántas ventas se realizaron en Temuco? En Temuco se realizaron 127 ventas distintas. ¿Cuál es la suma de eso? ¿Cuál es la desviación estándar de los datos? ¿Ya? Entonces, esa información dinámica con Python, ustedes también la pueden empezar a interactuar con el computador. Mira, yo al computador yo le puedo decir, oye, yo quiero a una variable en particular, yo quiero que el usuario ingrese la ciudad que quiere analizar. Mira, yo podría aquí anotar Santiago. Si yo ingreso acá arriba, Santiago, ¿qué es lo que está haciendo este comando? Este comando está creando una variable nueva. ¿Qué es lo que es una variable? ¿Qué es lo que es esta cosa? Es una variable en donde yo puedo asignarle un número, un texto, y le puedo asignar algo que le puedo pedir al usuario. Entonces, mira, al usuario aquí le estoy pidiendo, con este código, le estoy pidiendo a un usuario que ingrese un local. Ah, voy a ingresar Santiago. ¿Y qué puedo hacer si yo ingreso Santiago y hago un enter? Santiago quedó almacenado ¿dónde?
en la variable llamada ingreso local. Incluso si me posiciono dentro de la variable ingreso local, si me posiciono ahí, aparece el tipo de registro que es STR, que significa string, y ingreso local tiene el registro llamado Santiago. ¿Lo ven aquí? Con comillas simples ahí aparece, ¿ya? Santiago fue ingresado en esa variable. Entonces con Python también puedo empezar a ingresar variables manuales, pedírselo al usuario, oye, ¿cuál es la fecha del reporte que tú quieres? ¿Cuál es el local que tú quieres analizar? Ah, Santiago. Y cuando le digo Santiago, con el siguiente código, yo le puedo sacar una respuesta asociada a un filtro de Santiago. Mira, este código, ¿qué es lo que está haciendo? Ese código que le acabo de compartir, lo que está haciendo es sacar de mi B de ventas, o sea, del data frame principal, en donde cargamos el Excel, del Excel completo. ¿Qué es lo que está haciendo? Está tomando la información de Santiago. Mira, voy a abrir el Excel completo, llamado B de ventas Python, para que lo vean. Y vamos a filtrar por el local de Santiago y vamos a analizar qué es lo que hizo Python con el código que le compartí. ¿Ya? ¿Ya? Pero principalmente, ¿qué es lo que está haciendo esta parte de acá? Esa parte del código, el igual significa, oye, la columna local del data frame llamado B de ventas, quiero que lo filtres por lo que almacene la variable ingreso local. ¿Y qué es lo que tenía ingreso local? Santiago. Entonces en programación, uno empieza a trabajar con variables que almacenan datos, y esos datos después yo los puedo aplicar en filtros, porque uno hace filtro día a día en tu planilla Excel, ¿no? Entonces imagínate tú todos los días, tomas el Excel, haces un filtro, tomas la información, dice de Santiago, ¿cuántos son de Santiago? 2. Aquí tengo 2 vendedores, y acá están las 2 unidades, 200 unidades y 300 unidades se vendieron. Si filtran el Excel que yo les compartí, y filtran por el local de Santiago, y reviso lo que me entregó Python, Python me acaba de entregar un resumen acá abajo donde me dice, oye, mira, Juan Romero y Pedro Rojas vendieron 300 unidades el primero, 200 unidades el segundo. Y la venta total en unidades, la venta total fue de 750.000 y de 600.000. Entonces, ¿qué hizo Python con este código? Con este código lo que hace es filtrar la información por el local que yo ingresé acá arriba y me hace un resumen. Entonces, si yo ingreso a otro local, por ejemplo, Temuco, voy a ingresar Temuco ahora. Si yo quiero ingresar Temuco, ejecuto aquí, y ahora elijo Temuco. Enter. Dentro de la variable ingreso local, ya no dice Santiago. Ingreso local ahora va a decir, o va a tener almacenado Temuco. Profe, ¿dónde están almacenados esos datos? ¿En mi disco duro? No. Esos datos están almacenados en la memoria RAM y en el disco que nos compartió ¿quién? Los señores de Google. De manera gratuita. Así los que llegaron tarde, acá está el link de Google Colab. Y una vez que abran Google Colab, ustedes podrían abrir aquí en archivo un bloc de notas nuevo y empiezan a abrir un código en blanco en donde pueden insertar esta fila. Mira, pueden insertar código y pegan lo que yo les estoy escribiendo por chat. Y van ejecutando esos códigos aquí. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes puedan hacer resúmenes como esto. Filtré por la palabra Temuco ahora y acá mismo vuelvo a ejecutar ese código, imprimo la respuesta ahora en otra fila. Y mira qué pasa con el local que está en Temuco. Mira con este local. Con este local que está en Temuco. Si yo imprimo la respuesta, si yo ejecuto este código nuevamente, el que os compartí, ¿cierto? Si lo ejecuto nuevamente con otra ciudad, él me va a mostrar cada uno de los vendedores que comercializó en esa ciudad, con la cantidad de unidades sumándose y las ventas de unidades también sumándose. ¿Ya? Por lo tanto, con Python, bueno, los alumnos empiezan a practicar, empiezan a crear sus primeros gráficos, y todo esto es parte de una de las clases donde aprenden a trabajar con data frames, ¿ya? Pero hay otras clases, por ejemplo, en donde empezamos a trabajar con cositas mucho más básicas, con sumar 2 números, de qué manera puedo armar una calculadora, de qué manera yo puedo empezar a calcular el área o el perímetro de un cuadrado,
podría empezar a conectar distintas cosas. Por ejemplo, miren, acá tengo la clase 1. Esta es la clase 1, una clase, por ejemplo, en la cual los alumnos aprenden a sumar. Oye, 2 más 2, ¿cuánto es? Si yo noto aquí en Colab, ¿cuánto es 2 más 2? Colab me va a devolver 5, ¿ya? Entonces, el programa también interpreta, los códigos de Python también podrían interpretarse así. Usted puede escribir el comando que necesita, la operación matemática, y el programa empieza a hacer cálculo. Si yo quiero hacer 2 elevado a 3, si quiero empezar a ocupar potencia, tengo que hacer 2 veces asterisco. 2 elevado a 3, con asterisco se hace el símbolo de elevado acá, ¿ya? A potencia. Si creo una variable, la variable se llama Python, nos servía para analizar millones de datos, y después imprimo esa variable ¿de qué tipo de datos es? Variable de tipo de datos texto. También puedo imprimir de distintas maneras variables y puedo empezar a hacer resúmenes con esas variables. Entonces, estos primeros códigos, en donde A vale 5, B vale 5, imprime qué es lo que tiene A, imprime lo que tiene B, imprime A más B, imprime A por B. Acá abajo imprime todas las respuestas Python. Si quiero multiplicar 2 números, y si quiero imprimir un párrafo, y el resultado al ladito, lo puedo programar de esta manera. La función print, con un párrafo, ¿cierto? Un texto, una coma, y después llaman a la variable. ¿Qué pasaría acá abajo si pongo A por B más C? ¿Qué creen que va a pasar aquí? Lo escucho. Un error porque no está definido C. Un error porque no se ha definido C. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Colab nos dice, oye, y mira el error, ¿cómo lo entrega Colab? Mira el error, mira. Ve todo eso. Pero el error está aquí. A los alumnos les enseñamos cómo reaccionar a estos errores que van a ver. Este es un error básico, pero no es para todos básicos. Son los primeros errores cuando uno empieza a programar en donde no define una variable. C, profe, asígnelo igual a 10. Entonces, si pongo C igual a 10 y vuelvo a correr el código, A por B es 25, más C más 10 sería 35. Entonces, una vez que ya está definido A por B más C, voy a escribir también acá en el párrafo, C se incorpora porque C lo defino acá arribita. ¿Ya? Entonces, también puedo hacer que una función print, que la función print que estoy ocupando en Python, ya en vez de escribir todo el rato print, puedo escribir i nomás. Oye, i va a ser igual a print. Entonces, Chile puede ir al mundial. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere que Chile vaya al mundial? Hay que imprimirlo para tener fe. Gracias a los alumnos de Program B. Entonces, con la variable i, que es una función que yo definí para empezar a imprimir de una manera más simple, con una letra nomás. Entonces Python te va a ayudar a simplificar los códigos. ¿Para qué vas a imprimir o escribir todo el rato print? 4 veces la palabra print. Si puedes escribir i nomás, definiéndola antes. Entonces los códigos de Python ustedes también los pueden empezar estos códigos los pueden empezar a manipular desde lo más simple, de cómo conocer estructura de datos, cómo empezar a concatenar registros. Mira, por ahí yo puedo concatenar registros si ejecuto eso. ¿Ya? Puedo hacer un montón de cosas con los textos. ¿Ya? Puedo empezar a extraer parte de un texto, a contar la cantidad de caracteres. Puedo empezar a multiplicar textos. De cierta manera, cuando yo hago una multiplicación, se podrían repetir varias veces un texto. Es algo bien particular empezar a trabajar con Python y con cada una de las variables. Entonces la clase 1 es empezar a conocer los distintos tipos de estructuras de datos que hay, ¿ya? De qué manera yo puedo empezar a trabajar con esta estructura de datos. Bueno, miren, me podría llegar una variable llamada num con esos registros adentro. Y todo eso queda ahí. Entonces, ¿qué tipo de objeto es num? Una tupla. Profe, ¿qué es esa cosa? Bueno,
Las tuplas, pregúntele a cualquier cientista de datos, va a conocer qué es lo que es una tupla, que es un tipo de objeto, ya no es un data frame, ya no es un data frame, es un tipo de objeto que nos permite empezar a tener esa estructura de datos que nos puede llegar, o una serie de datos que nos podría llegar, ¿cierto? Esa información podría estar almacenada en una tupla. Y las tuplas tienen índice, ¿ya? Entonces, todas estas cosas técnicas de cómo empezar a conocer Python, pero desde la compera manzana, desde empezar a sumar números de 2 más 3, o hacer esta operación matemática acá abajo, todas esas cosas son las que ustedes podrían empezar a aprender, estimados alumnos, ¿ya? Por lo tanto, ¿para qué me sirve Python? ¿Para qué me sirve Power BI? Mira, todos los trabajos que actualmente están publicados dentro de LinkedIn, ustedes van a encontrar sugerencias, por ejemplo, de que conozcan un poco de programación, ¿cierto? Que tengan experiencia en manejo de base de datos, en visualización de datos, en Python, en SQL. ¿Y qué es lo que dice acá? Profe, hace tiempo vi estadística en la U, no me acuerdo nada de estadística. Bueno, no sé si les comenté, pero yo estoy participando actualmente en el Magíster de Ciencia de Datos de la Universidad Adolfo Ibáñez, en donde varios programas nuestros reciben este conocimiento que tengo actualmente, y parte de ese conocimiento de mi preparación, en forma personal, esta preparación la estoy dedicando ¿a qué? A que mis alumnos conozcan las cosas de estadísticas que realmente se aplican en el mundo de la ciencia de datos. Por eso estoy estudiando el magíster en ciencia de datos. Estoy en mi segundo año. Todo el primer año, el primer ramo del magíster de ciencia de datos, adivinen cómo se llama. Y lo que acaban de ver. El primer ramo de ciencia de datos, Python. Segundo ramo, R. Tercer ramo, estadística. Cuarto ramo, empezar a exploración de registro y visualización de datos. En el cuarto ramo estamos recién explorando los datos, pero en el tercer ramo, estadística. Y en el segundo ramo, R. Y en el primer ramo, Python. Vean los diplomados en ciencia de datos cómo están estructurados. Conocer de estadística es parte de la enseñanza que ustedes deben de tener. Además de conocer cómo hacer estos resúmenes, sumar por columna, hacer un análisis de P por Q, como le digo yo, hacer un resumen de ventas por vendedor, un resumen de ventas por local. Eso está bien, porque eso por lo menos nos va a automatizar nuestro trabajo y el del equipo que tú tengas. En la mesa de inversiones del banco de Itaú, en la GF, trabajé cerca de aproximadamente 8 años dentro del banco, y trabajé con un equipo bien sólido, trabajaba con los portfolio managers de Itaú. Uno de los profesores de Program BI es profesor de Python, actualmente el portfolio manager de renta fija del banco. Administra miles de millones de Manuel Berrocal. El otro profesor de SQL Server, de base de datos, trabaja en la mesa de inversiones del Banco BCI. Se llama Juan Carrasco, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile. Manuel es ingeniero civil matemático de la Universidad de Chile, diplomado en estadística. Por lo tanto, el equipo de Program BI no tiene solamente a su fundador, que soy yo en este caso, sino que también tiene a un equipo de profesores que trabajan actualmente en el mercado financiero. Rodrigo Vega, que trabaja en Econsur, que es una empresa también que presta asesoría a miles de empresas en Latinoamérica, en todo lo que tiene que ver con análisis y visualización de datos. Entonces, el profesor Rodrigo Vega, que es ingeniero comercial de la Universidad de Chile también, es el profesor de Power BI. Manuel de Python, porque Manuel tiene que tomar decisiones de inversión y analizar millones de datos dentro del mercado financiero, valorizar portafolios, tomar el valor del dólar, del UF, de la inflación, todos los datos económicos, extraerlos de las distintas fuentes, llevarlo a DataFrame, y con esos DataFrame empezar a crear distintos modelos de pronósticos. Ah, no, profe, no es el informe solamente donde tengo invertido, cuánto tengo invertido en acciones locales o acciones internacionales o en derivados financieros, en swaps, opciones, forward, en los distintos tipos de estructuras de derivados, donde tengo almacenado la exposición también al riesgo de mi portafolio, utilizando matriz de varianza, covarianza y cosas técnicas como esa. Pero no solamente el Emanuel por su preparación puede entender eso.
Yo soy contador auditor de la Universidad de Conce. ¿Cuántos contadores auditores hay aquí? Contadores, auditores. Ingeniería comercial estudié después en la Federico Santa María. Tengo un posgrado en derivado financiero en la Adolfo y ahora un magíster en la Adolfo en ciencia de datos por terminar, ojalá. Todo vaya bien nomás, en los últimos ramos que voy a tomar, que tienen que ver con inteligencia artificial. ¿Ya? Así que ¿hacia dónde van todos estos programas de Program BI? Van a hacer esa tendencia, a que automaticemos primero que nada los trabajos de nuestra pega. Cada uno tiene un set de datos y quiere empezar a automatizar el envío de correo automático, quiere empezar a publicar los informes a la medida. Así que yo ahora les voy a compartir la información para que la tengan aquí por chat, para que la descarguen de nuestros programas, y la tengan a mano, estimados, ¿ya? Y empiecen a ver qué programas yo les puedo recomendar, con cuál empezar a estudiar. Profe, ¿cuál es el más fácil de todo? Power BI. Con Power BI voy a empezar a crear gráficos dinámicos, voy a empezar a crear distintos tipos de estructuras, vean los videos que tengo publicados ahí, y además de ver los videos que tengo publicados aquí, tanto de Power BI, de Python, SQL, para qué sirven, en YouTube también vean otras clases gratis que yo ya he subido, donde expliqué muchas cosas de SQL, distintas cosas de Power BI, ¿ya? Distintas cosas de Python también. Entonces, toda esa información que ustedes pueden tener a la mano, estimados alumnos, véanlo, síganlo. En Instagram también estoy publicando contenido, que es contenido en donde voy a empezar a publicar las librerías que más se ocupan actualmente en ciencia de datos, ¿ya? Y además, ahora les voy a compartir también lo que les acabo de escribir en Google Colab, lo voy a descargar y se lo voy a enviar, ¿ya? Para que lo tengan. ¿De qué manera yo puedo descargar un archivo en Google Colab? Miren, todo lo que ustedes escribieron aquí, lo guardan, escriben el nombre acá arribita, ¿ya? Y esto se va guardando automáticamente y va a quedar en tu Google Drive, ¿ya? Aquí en archivo le puedo decir al programa descargar. Si lo descargo con formato .pi, ustedes lo van a poder abrir en cualquier, por ejemplo, en Anaconda o Spider, que también lee archivos Python, lo van a poder ver sin ningún problema. Y si lo descargan con este formato, lo van a poder ver gratis en Google Colab. Entonces yo lo voy a descargar en este formato, en el EPYNB, lo voy a descargar en ese formato para compartírselo, y ustedes después van a empezar, o van a poder abrirlo dentro de su computador, y empiezan a practicar con estos códigos, que son los códigos básicos, ¿ya? Y conozcan también nuestro bootcamp. ¿Qué bootcamp es el que tenemos nosotros? Un bootcamp full stack, en donde les vamos a enseñar a los alumnos tanto Python, Power BI, SQL Server, introducción a Machine Learning, introducción a Big Data. También tenemos, estos bootcamps van a durar aproximadamente 6 meses. Ya no son cursos que duran 5 semanas. El curso de Python dura 5 semanas. El primer curso de Python. El primer curso de Power BI, 5 semanas. El primer curso de SQL, 5 semanas más. O sea, son cursos que duran 5 semanas, pero si junto varios, ustedes van a poder tener un bootcamp que va a estar preparado para el análisis masivo de datos. Van a tener toda la librería, todos los códigos a su disposición para después empezar a trabajar. Así que el bootcamp contiene Python, SQL Server, R, el lenguaje R, que es un lenguaje en donde ustedes van a empezar a trabajar con bastante, en el futuro, lo van a empezar a trabajar, a lo mejor compañeros suyos ya están trabajando en el lenguaje R. Por lo tanto, les voy a compartir ahora, les estoy compartiendo por chat todos los folletos de nuestros cursos, y ahí está el bootcamp con todo el contenido del curso, ¿ya? Por ejemplo, les voy a mostrar el contenido del bootcamp para que lo vean, se lo voy a mostrar, y se lo voy a explicar así a grandes rasgos, pero tienen para que lo comprendan. Pueden empezar por cualquier módulo, no es necesario comenzar con el módulo de Python o el de Power BI o el de SQL. Si usted a lo mejor conoce un poco más de Power BI, podría partir con el primer módulo, que es Power BI, visualización de datos, pero después lo vamos a integrar con SQL Server. También vamos a trabajar con Python y con R, como les decía. ¿Cuántos meses dura? Dura 6 meses el programa completo. O sea, con Python ustedes van a poder hacer gráficos en 3D, vamos a empezar a analizar algunos modelos de pronóstico. Profe, no me acuerdo nada de estadística. Bueno, yo te voy a dar los datos con los cuales te tienes que recordar en conceptos básicos de estadística. Te los voy a explicar en ese curso de introducción a Machine Learning.
primero tienen que tomar los cursos de Python, ¿ya? Tomar el curso de SQL Server para entender base de datos, y Power BI lo pueden tomar también en cualquier momento, pero más que nada, ¿qué es lo que les recomiendo? Que conozcan un poco de Power BI, porque Power BI los va a ayudar a crear paneles de visualización, indicadores, a empezar a trabajar con tablas, cargar tablas y relacionarlas dentro de un modelo, y con Power BI de cierta manera ustedes van a poder simplificar todo el trabajo que ustedes hacen en la reportería. SQL Server para manipular grandes volúmenes de datos. Sí o sí, en una entrevista laboral te van a preguntar, ¿usted conoce SQL Server? ¿Para qué sirve un motor de base de datos? ¿Qué es lo que es una query? ¿Qué es lo que es un procedimiento almacenado? Ah, profe, usted tenía que llegar al banco, a lo mejor enviar 18 reportes a las 9 de la mañana, y los 18 reportes a las 9 de la mañana, a lo mejor, si tenía que enviar 18 reportes a las 9 de la mañana, esos 18 reportes a lo mejor se podrían construir a las 12 de la noche, dejando construyéndose en la noche, conectándose a las bases de datos, con Python, diciéndole a Python, oye, conéctate a las bases de datos a las 12 de la noche, sácame todos los cierres de las ventas, de los portafolios, de toda la información, y esos resúmenes, entrégamelos a las 8 de la mañana, y una vez que yo le dé OK a mi correo, validando que están bien los informes, dispara ese correo a 50 personas dentro de la empresa. 18 reportes se podrían ir automáticamente a toda tu compañía. Todo lo podrías dejar automatizado. Los datos, profe, ¿cómo lo automatizo? Si quiero crear 18 reportes, necesito 18 tablas de informe. Claro. Y esas tablas, esas 18 tablas de informe podrían ser 18 consultas o queries de SQL. Pero puedo crear una línea de código. Y esa línea de código, una sola, que diga, ejecuta todo. Un procedimiento almacenado que diga, ejecuta todo. Ese procedimiento almacenado va a activar los 18 informes, todas las consultas, va a guardarme los datos en 18 tablas. O sea, aparte de ejecutar consultas, yo le podría decir que esas respuestas me las guarden en tablas, para después con Power BI en la mañana a las 9 de la mañana, actualizar Power BI, que se actualice solo. Power BI va a tener la conexión a las 18 tablas de respuestas de queries que se ejecutaron en SQL. En la noche. Porque si tú dejas el computador prendido en la noche, es para correr código y que el computador trabaje. Porque si lo dejas prendido en la noche y el computador no está haciendo nada, mejor apágalo. Hay que cuidar el medio ambiente, muchachos, ¿no? ¿Ya? Apaga el computador, no lo dejes prendido si no estáis corriendo proceso. Profe, entonces si yo llego todos los días tarde a las 9:30 de la mañana, porque el metro está lleno, ¿podría enviar los informes automáticos desde mi celular? Claro, con confianza. Todo automatizado. Todo automatizado. Entonces, tienen que tener conocimiento en SQL, en Python. Acá está el programa de Python, el temario completo de todas las cosas que se van a empezar a ver en Python, los distintos tipos de gráficos que puedo empezar a aprender. Entonces, con Python también voy a empezar a trabajar de una manera bien práctica y directa a lo que necesitamos nosotros. Y con R también, ¿ya? Con R también van a aprender algunas gráficas, visualizaciones, interpretación de datos y empezar a comprender algunas cosas de estadística, ¿ya? Para empezar a hacer después modelos de pronóstico o entender algunos modelos de visualización de datos de pronóstico con Machine Learning, con la introducción a Machine Learning. Entonces, también al finalizar los principales módulos, Python, R, SQL Server, Power BI, vas a llegar al último, que es la introducción a Machine Learning. Y aquí vas a aprender algo relacionado con algunos modelos de regresión lineal, regresión múltiple, logística, algunos árboles de decisión, random forest. O sea, vas a empezar a ver algunas cosas de redes neuronales. Sin ningún problema te voy a acercar a ese conocimiento, pero acercar. Porque si tú me preguntas, profe, ¿yo voy a ser experto en eso? No. Experto todavía no. Para ser experto en ese mundo, que es el último ramo del bootcamp, que son las últimas 5 semanas que va a tener el proyecto, para ser especialista en eso, tú tienes que estudiar por lo menos unos 6 meses más después. ¿En dónde? En los cursos avanzados que vamos a sacar nosotros durante el año. ¿Ya? En Deep Learning, y vamos a empezar a sacar otro curso de Machine Learning, pero un nivel un poquito más avanzado, y ya empezar a crear proyectos un poco más duros y aplicados a la vida real, a modelos de riesgo dentro de un banco, por ejemplo, empezar a crear modelos de pronóstico con información comercial,
de un retail, ¿ya? Entonces, les sugiero que vayan viendo poco a poco quiénes son los profesores. Ahí están nuestras casas de estudio, están los links para que también puedan ver al equipo que trabaja, todas las clases que han grabado en un campus virtual, donde los alumnos después tienen acceso a ver todas las clases grabadas en caso de que se las pierdan, y además los alumnos van a poder acreditarse, obviamente tener un certificado, al igual que todos los alumnos que ya se han capacitado con nosotros en Program BI, ¿ya? Alumnos de distintas empresas de la banca, como les decía, y bueno, empresas del sector público, ¿ya? La Fiscalía Nacional o el Ministerio de Desarrollo Social, empresas de distintos rubros necesitan que sus analistas y sus equipos conozcan esta herramienta, porque si no se actualizan, se van a quedar en el mundo de Excel y en el mundo de Access, y en ese mundo se van a quedar todo el rato perdiendo tiempo, en vez de que ganes tiempo y estés más comprometido en las reuniones de equipo y puedas hacer otras cosas, ¿ya? Espero que les haya gustado la clase, muchachos. ¿Dudas, consultas? ¿Les gustó? Les voy a enviar un correíto anoten todo su correo ahí, para que después yo les pueda enviar el link para que vean esta clase grabada. Bueno, les voy a compartir también esta clase grabada por YouTube, la voy a subir a YouTube y después lo voy a subir a la página web, ¿ya? Para que entren también al canal de YouTube, muchachos. Y ahí la van a poder ver, ¿ya? Así que síganos. Oigan, les voy a pedir que me recomienden el LinkedIn, muchachos. Varios de ustedes ya revisaron que Program BI está acá en LinkedIn, ¿cierto? Y en LinkedIn, estimado alumno, les solicito que, si es que pueden ahí recomendar, o qué les pareció esto, y si es interesante o no, cualquier comentario que sea buena onda para que amigos suyos conozcan de que esta herramienta acá en Chile se están aplicando, que Program BI les puede enseñar. Así que aquí está, mira, aquí está el link directo para que puedan hacer cualquier comentario, sugerencia o recomendarnos a muchachos. Y más abajito está el bootcamp, miren, acá abajito está publicado el bootcamp y algunas cosas publicadas también de Power BI, pero acá también está publicado el bootcamp para que descarguen el folleto, ¿ya? En PDF. Aquí lo tienen, estimado alumno. Así que se los agradezco. Si pueden compartir este enlace con sus cercanos para que conozcan un poco más de qué se tratan nuestros cursos y puedan empezar a tratar los datos de una manera simple hasta una manera bien profesional y estar actualizados en el mercado laboral. Así que muchas gracias a todos. Escriban su correo nomás y yo les voy a enviar información sobre las próximas clases gratis que voy a dictar, ¿ya? Así que dentro de los folletos están los precios directos. Si necesitan pagar en dólares si son del extranjero, no hay ningún problema. Les puedo enviar un link de pago por PayPal. Pueden pagar los alumnos extranjeros. Desde Ecuador se han inscrito, desde México. Así que si hay alguien de allá, bueno, muchas gracias por participar y bienvenido a Program BI, pues ya, de Bolivia. ¿De dónde más están aquí alumnos en este momento? Mira, Bolivia está presente. Yo sé que hay varios chilenos. Perú, Colombia, bien, muchachos. México, grande México. Nicaragua, perfecto. Chile, Panamá, qué bueno, chiquillos. Argentina, mira, muy bien, muy bien. Ojalá que sean mis primeros alumnos. Pueden comprar los cursos también en la modalidad autoaprendizaje, clases grabadas que tenemos, con todo el material del curso. Rancagua, muy bien, bonito Rancagua, muy bien. Qué bueno, chiquillos. Un gusto haberlos conocido, ¿ya? Yo espero que conozcan también a mi equipo de San Vicente. Mira, ¿alguien de la 8ª región o no? ¿Alguien de la 8ª? Por ahí debe haber alguien, por ahí debe haber alguien. ¿Ya, muchachos? También pueden pagar en criptomonedas, así que me pueden enviar un correíto nomás. Miren, les voy a compartir mi correo y yo les voy a enviar la información de los costos también de los cursos. Aquí les estoy compartiendo la información, el correo mío, ¿ya? Mi correo directo. ¿Ya? Cuando quieran inscribirse, todos los meses estamos dictando los programas. Les recomiendo partir la próxima semana, el próximo lunes, partimos con SQL Server. Clases lunes y miércoles de 7 a 9 de la noche. Yo voy a dictar el curso de SQL, así que si quieren ser alumnos míos en base de datos, los espero el próximo lunes, porque quedan cupos disponibles, pocos, pero quedan. Así que vean el folleto de SQL que les compartí. El curso de Power BI parte en marzo, y el curso de Python también parte en marzo.
Así que tenemos modalidad también clases solamente los sábados en las mañanas y por las noches, lunes, miércoles o martes y jueves, ¿ya? Varias modalidades. Y si su empresa se quiere capacitar, me escriben al correo sin ningún problema y yo les puedo enviar la información. Así que los horarios, la información de los cursos y los horarios están en los siguientes folletos que les estoy enviando por el chat. Ahí vean todos los folletos con la información nuestra, muchachos. ¿Ya? Así que eso, ¿qué les pareció la clase? ¿Les gustó? Era muy enredada. Muy buena, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, gracias Francis, Jorge. Cuídense, Sebastián. Cuídense, Andrés, David. Espero que sean alumnos de nosotros. Bueno, me escriben un correíto nomás y yo los puedo matricular dentro de los cursos. Cuídense, muchachos. Y compartan esto con sus amigos. Lo único que les pido, de verdad, que el bootcamp lo compartan con con su red. Y cualquier comentario bonito, de verdad que lo voy a tener considerado para hacerle un buen descuento. Soy comercial también, ¿o no? No hay que ser solamente técnico en números y en la programación. Ustedes tienen que ser comerciales también, pues, muchachos. Estamos en un mundo totalmente dinámico, así que ya olvídense de quien no quiere ser comercial. ¿Ah? Tienen que venderse muy bien, ¿ya? Suerte en sus entrevistas laborales. El que esté buscando trabajo ahora y necesita consejo y motivación, escríbame un correo. Yo le puedo dar una charla motivacional, ¿ya? Y lo puedo invitar a alguna clase gratis por ahí para motivarlo y pueda defenderse en sus entrevistas laborales. Bueno, siempre en una entrevista laboral, muchachos, digan la verdad, porque yo estuve 3 años entrevistando gente en Itaú, a la gente de la mesa, a los analistas que llegaban, y de verdad les preguntaba, ¿tú sabes programar una macro en Visual Basic de Excel? No, sí, ya toma, aquí tiene una prueba. Así que todas las pruebas técnicas, de conocimiento técnico en programación, yo tuve la experiencia de ser el que las tomaba a los candidatos que llegaban a las distintas entrevistas. La metodología de cada uno de estos cursos la fue diseñada hace 2 años, y bueno, y siempre se están actualizando, pero fue diseñada con mi equipo de trabajo y obviamente bajo nuestra experiencia laboral. Así que esto les va a servir también para los que están en búsqueda laboral, les van a servir todos los consejos que les vamos a dar, porque les vamos a entregar las herramientas necesarias para que tengan esa seguridad dentro de la entrevista, y cómo enfrentarla, y sentirse seguro, y a lo mejor estas son debilidades que tú tienes ahora, pero en 5 semanas puedes aprender SQL. En 2 meses más tú podrías decir, ya por lo menos no soy tan básico, ¿ya? El canal de YouTube, acá está dentro de la misma página, ¿ya? Pueden entrar a nuestro canal de YouTube para que vean nuestras clases gratis, muchachos, ¿ya? Cualquier cosita que necesiten, Manuel Oliva es mi nombre. Un gusto haber sido su profesor el día de hoy y espero volver a verlo. Bueno, el próximo lunes voy a estar dictando SQL, así que muchas gracias, muchachos. Cuídense harto. Voy a bajar todos los corritos. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias, que estén bien. Chao a todos. Cuídense, muchachos. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, gracias.